amor él no se acordó. Hizo lo malo, mas un buen día, un resplandor a tierra lo arrojó. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él abrió sus ojos, pero ciego se quedó. Preguntó, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús al que persigues. Ese día la aventura comenzó. Caminó y muchos peligros él vivió. Cabalgó y su espalda le dolió. En barco navegó y muchas veces se mareó. Pablo fue fiel servidor de Jesús, fiel servidor de Jesús. Ahora es un hombre, Pablo es, y su amor por Jesús crece y crece. Y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Caminó y muchos peligros él vivió. Cabalgó y su espalda
Pablo fue fiel servidor de Jesús. Caminó y muchos peligros él vivió. Cabalgó y su espalda le dolió. En barco navegó y muchas veces se mareó. Pablo fue fiel servidor de Jesús. Caminó, la 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 la. Cabalgó, la 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 la. En barco navegó, la 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 la. Y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que me fortalece. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció, del caballo cayó. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció, del caballo cayó, ciego él se quedó. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció, del caballo cayó, ciego él se quedó. Una voz escuchó, Saulo. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció, del caballo cayó, ciego él se quedó. Una voz escuchó, Cristo entonces le habló. Soy yo, Jesús. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció, del caballo cayó, ciego él se quedó. Una voz escuchó, Cristo entonces le habló, porque tú me persigues. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció, del caballo cayó, ciego él se quedó. Una voz escuchó, Cristo entonces le habló, porque tú me persigues, Saulo se convirtió. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció, del caballo cayó, ciego él se quedó. Una voz escuchó, Cristo entonces le habló, porque tú me persigues, Saulo se convirtió, y su nombre cambió. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció, del caballo cayó, ciego él se quedó. Una voz escuchó, Cristo entonces le habló, porque tú me persigues, Saulo se convirtió, y su nombre cambió, fue un gran predicador. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció, del caballo cayó, ciego él se quedó. Una voz escuchó, Cristo entonces le habló, porque tú me persigues, Saulo se convirtió, y su nombre cambió, fue un gran predicador. Pablo a muchos salvó. Buenas tardes, oncistas. Hoy aprenderemos el texto de la lección número 25, que es 2 de Timoteo 2:15. Repitan después de mí. 2 de Timoteo 2:15. Esfuérzate por presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Otra vez,
Segunda de Timoteo 2:15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Ahora quitaremos algunas palabras. 50 puntos para el oncista que diga la palabra. Segunda de Timoteo 2:15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Tío Antonio, quisiera saber tanto de la Biblia como tú. He aprendido mucho de nuestros estudios juntos, pero siento que todavía hay mucho que aprender. A veces cuando comparto con alguien lo que sé, ellos me hacen preguntas que no puedo responder. Eso me hace pensar que tal vez no debería compartir con nadie lo que sé hasta que lo sepa todo. Sí, esperan hasta que supieran todo lo que hay que saber en la Biblia. Muy pocos hubieran escuchado el Evangelio. Tú sabes el mensaje del Evangelio lo suficientemente bien para explicarlo claramente a otros. Sin embargo, puedes continuar aprendiendo más acerca de las instrucciones de Dios para los creyentes. Todavía sigo aprendiendo cosas nuevas en la palabra de Dios y espero seguir aprendiendo el resto de mi vida. Tío Antonio, me emociono tanto por las cosas que estoy leyendo en la Biblia que quiero contarle a mis amigos lo que he aprendido y ahora ya no me importa lo que piensen de mí. Ellos necesitan saber lo que la palabra de Dios dice. Me alegra saber que no te avergüences de ser cristiano, Jorge. Y me alegra que tomes en serio el querer que otros sean cristianos también. Algunas personas hablan acerca de eso, pero nunca hacen nada al respecto. Quiero ser más que un cristiano común y corriente. Quiero ser como Saulo, después que Dios lo cambió a él. Tampoco le importó lo que la gente pensaba de él. Bueno, si quieres ser como Saulo, puedes empezar estudiando la palabra de Dios, tanto como puedas. Y por supuesto, el Espíritu Santo también te ayudará. Eso haré. Sé que hemos hablado de esto antes, pero voy a anotar todas las preguntas que tenga al leer en la Biblia. ¿Me puedes ayudar a revisarlas si te las traigo? Por supuesto que sí. Tráelas cuando quieras. No tienes que esperar hasta nuevo estudio bíblico con Carolina. Gracias. Voy a empezar de una nueva vez. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció, del caballo cayó. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos a arrestar, y una luz resplandeció, del caballo cayó, ciego él se quedó. Ahí va Saulo en su caballo,
los cristianos arrestaron, una luz resplandeció, del caballo cayó ciego, él se quedó, una voz escuchó. Saulo. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos arrestaron, una luz resplandeció, del caballo cayó ciego, él se quedó, una voz escuchó, Cristo entonces le habló. Soy yo, Jesús. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos arrestaron, la luz resplandeció, del caballo cayó ciego, él se quedó, una voz escuchó, Cristo entonces le habló, porque tú me persigues. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos arrestaron, una luz resplandeció, del caballo cayó ciego, él se quedó, una voz escuchó, Cristo entonces le habló, porque tú me persigues, Saulo se convirtió. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos arrestaron, una luz resplandeció, del caballo cayó ciego, él se quedó, una voz escuchó, Cristo entonces le habló, porque tú me persigues, Saulo se convirtió y su nombre cambió. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos arrestaron, una luz resplandeció, del caballo cayó ciego, él se quedó, una voz escuchó, Cristo entonces le habló, porque tú me persigues, Saulo se convirtió y su nombre cambió, fue un gran predicador. Ahí va Saulo en su caballo, los cristianos arrestaron, una luz resplandeció, el caballo cayó ciego, él se quedó, una voz escuchó, Cristo entonces le habló, porque tú me persigues, Saulo se convirtió y su nombre cambió, fue un gran predicador, Pablo a muchos salvó. Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos al Club Oanza. Estamos en la lección número 25, que lleva por título El Señor Jesucristo cambia a Saulo. En el capítulo 8 de los libros de Hechos de los Apóstoles comienza con la historia de un joven judío llamado Saulo. Él fue el hombre que cuidó los abrigos de las personas que apedrearon a Esteban hasta la muerte. Saulo perseguía a los cristianos. Saulo no solo presenció la muerte de Esteban, sino que también estuvo de acuerdo con ella. Saulo no creía que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios y el libertador que Dios había prometido enviar. Saulo tampoco le creía a los cristianos cuando decían que Dios había resucitado a Jesús de la muerte. Saulo creía que los cristianos eran impostores. Saulo pensaba que él amaba al Dios de sus antepasados. Por eso él sentía que era su deber castigar e incluso matar a esos seguidores de Jesús de Nazaret. Los creyentes que fueron esparcidos predicaban la palabra en todas partes donde iban.
Saulo trató de destruir a los seguidores de Jesús, comenzando en Jerusalén. Por eso muchos creyentes se fueron de Jerusalén y se fueron a vivir en otros pueblos y ciudades. Ellos testificaban a otros acerca de Jesús. Uno de los hombres que se fue de Jerusalén en ese tiempo fue Felipe. Felipe obedeció este mandato y llevó el mensaje acerca del libertador a la gente de Samaria. Estos samaritanos, como se les llamaban eventualmente, construyeron su propio templo en vez de ir al templo en Jerusalén para adorar. Por estas razones los judíos samaritanos nunca fueron aceptados por los judíos de otras partes en el país de Israel. Felipe fue allá y les habló a los samaritanos acerca de Jesucristo. Él les dijo que ellos podían convertirse en hijos de Dios por medio de la fe en Jesús, quien fue enviado por Dios a ser el Salvador de los pecadores. Muchos samaritanos creyeron en el Señor Jesucristo como su Salvador por medio de la predicación de Felipe. Jesús se le apareció a Saulo y Saulo confió en él para salvación. Saulo se dio cuenta que muchos habían huido a otros lugares y le estaban contando a la gente acerca de Jesús. Por eso Saulo decidió perseguirlos y arrestarlos y traerlos de regreso a Jerusalén para ser juzgados y castigados. ¿Ustedes piensan que Saulo era un hombre muy malvado? ¿Había una posibilidad de que se diera cuenta de su pecaminosidad y confiara en Jesús como su libertador? Escuchen lo que sucedió. En el libro de Hechos 9:3-9 dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber, y no comió ni bebió. A los creyentes les parecía que Saulo era una persona con menos probabilidad de ser salvo. Sin embargo, nada es demasiado difícil para el Señor. Él quiere que todos le conozcamos y Él ha hecho todo lo necesario para que todas las personas sean salvas, si ellas simplemente confían en Él. Por lo tanto, no debemos tener miedo de testificar a aquellos que odian la palabra de Dios y hablan en contra de ella. Si ellos creen, Dios puede cambiarlos, así como Él pudo cambiar a Saulo, el perseguidor. Aquí en Hechos, Lucas nos dice que Saulo vio a Jesús. El rostro de Jesús brillaba más que el sol al mediodía. Ver la deidad del Señor Jesucristo cegó a Saulo y también cambió su vida. Ahora Saulo estaba seguro de que Jesús de Nazaret había resucitado de la muerte y que verdaderamente era el Hijo de Dios y el libertador prometido de hace mucho tiempo. Jesús envió a Ananías a Saulo. Los hombres que estaban con Saulo lo siguieron a Damasco. Él estaba ciego y no pudo comer ni beber por 3 días. No era de extrañar que Ananías estuviera asustado. Debemos de confiar en el Señor y hacer lo que Él dice, incluso si tenemos miedo. Proverbios 3, 5, 6. Filipenses 4, 6, 7. Segunda de Timoteo 1, 7. Él no sabía que Saulo se había encontrado con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Esto es lo que el Señor le había dicho a Ananías. Saulo sería el representante de Jesús ante los gentiles reyes y también ante los judíos. El plan de Dios para la vida de Saulo era de que Saulo se convirtiera en uno de sus mejores y más útiles apóstoles.
Ananías obedeció al Señor y fue a Saulo. Los seguidores esparcidos terminan en lugares sorprendentes, como Samaria, donde viven sus antiguos enemigos. Sí, y Lucas nos muestra cómo todas estas personas inesperadas comienzan a seguir a Jesús, como un hechicero de Samaria, quien ha aprendido que el camino de Jesús no se trata de adquirir poder, sino de entregarlo para servir a otros. También hay una historia de un delegado etíope, quien, después de discutir el rollo del profeta Isaías con Felipe, decide unirse al movimiento. Sí, Jesús está expandiendo su movimiento hacia Judea y Samaria, justo como dijo que haría. Lo cual es genial. Pero allá en Jerusalén conocemos a Saulo de Tarso. Él es parte de la élite religiosa que se opone al nuevo movimiento y está buscando y arrestando a los seguidores de Jesús por todos lados. Este es un tipo cruel. Pero piénsalo desde su perspectiva. En el pasado, Israel se ha vuelto hacia otros dioses y falsos profetas, llevándolos al desastre. Él creía que estaba protegiendo a Israel y el honor de Dios al deshacerse de esta gente. Y luego Saulo escucha que el movimiento se ha esparcido al norte de Damasco, así que se dirige hacia allá para encontrar y arrestar a más de sus seguidores. Y en el camino, Saulo tiene un súbito encuentro con el mismísimo Jesús resucitado. Jesús le pregunta a Saulo por qué pelea contra él y luego lo envía a representarlo frente a Israel y las naciones. Saulo está atónito y se queda sin palabras. Así que termina en Damasco, pero ahora está anunciando las buenas nuevas acerca del Jesús a quien recientemente estaba atacando. El misterio de Saulo en Damasco. Les testificó a sus antiguos socios líderes religiosos, quienes odiaban a los seguidores de Jesús porque todavía no creían en Cristo. Saulo era un fariseo y era celoso por la ley del Antiguo Testamento. Saulo les recordó a los judíos en Damasco todas las cosas que fueron predichas en el Antiguo Testamento acerca del Libertador. Entonces él explicaba que todas estas profecías fueron cumplidas a través de Jesús de Nazaret. Él hizo eso para probarles que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios y el Libertador prometido desde hace mucho tiempo. Saulo se escapó de un plan para matarlo. Satanás debe haber estado muy enojado por eso. Antes Saulo estaba de su lado, pero ahora Saulo estaba peleando en contra de él. Saulo predicó en Jerusalén. Cuando Saulo finalmente se fue a Damasco, él volvió a Jerusalén. Saulo se fue de Jerusalén como un enemigo del Señor Jesucristo y su iglesia, y volvió como un siervo del Señor Jesucristo y un hermano de todos los miembros de la iglesia. Bernabé se convirtió en su amigo de Saulo. Escucharemos más acerca de Bernabé más adelante. La vida de Saulo fue amenazada nuevamente, por eso se fue a Tarso. Los hombres que discutían con Saulo eran los mismos que habían apedreado a Esteban. Saulo había estado de acuerdo con la muerte de Esteban y cuidó los abrigos de esos hombres que lo mataron. Pero ahora Saulo estaba predicando las mismas cosas que a Esteban había enseñado. Aquellos que una vez fueron compañeros de Saulo ahora planeaban matarlo y Saulo tuvo que huir nuevamente. Sin embargo, los creyentes ayudaron a Saulo a escapar a Tarso, era su pueblo natal. Pregunta 15. ¿Quién fue el hombre delante del cual pusieron las ropas de Esteban? Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta de alternativa C, Saulo. Encuentra la respuesta en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 59. Pregunta 16. ¿Cómo se llamaba el hombre que practicaba la magia en la ciudad de Samaria? Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta de alternativa A, Simón. Puedes encontrar la respuesta en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 9. Pregunta 17. ¿Cuál era la nacionalidad del funcionario que Felipe bautizó en agua? Tienes 5 segundazos para responder.
Y la respuesta correcta de la alternativa B, etíope. Encuentra la respuesta en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo del 27 al 38. Pregunta 18. ¿A qué ciudad se dirigía Pablo cuando tuvo un encuentro con Jesús? Tu tiempo, mi cristiano curioso, comienza ahora. Y la respuesta correcta de la alternativa D, Damasco. Puedes encontrar la respuesta en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 3. Pregunta 19. ¿Cuánto tiempo quedó ciego el apóstol Pablo luego de haber tenido un encuentro con Jesús? Tienes 5 segundazos para responder. Y la respuesta correcta de la alternativa A, 3 días. Las iglesias disfrutaban un tiempo de paz y crecimiento. Los creyentes en las iglesias en Judea, Samaria y Galilea estuvieron libres de persecución por un tiempo. Los apóstoles les enseñaron a los creyentes la palabra de Dios y ellos crecían en conocimiento de la voluntad de Dios y fueron fortalecidos en su fe. Ellos obedecían al Señor por reverencia, por respeto a Él. Muchas más personas creyeron en la palabra de Dios, confiaban en el Señor Jesucristo como su libertador, fueron bautizados y se unieron a los creyentes. Dios nos ha dado las mismas oportunidades. Podemos estudiar la palabra de Dios juntos y crecer en la fe y en el conocimiento de su voluntad. Todos nosotros podemos ser animados y fortalecidos por el Espíritu Santo que vive dentro de cada uno de nosotros. Entonces, al compartir nuestra fe, mucha más gente creerá en la palabra de Dios, confiará en el Señor Jesucristo como su libertador, serán bautizados y se unirán a nosotros en la familia de Dios. Agradezcamos a Dios por enviar a su Espíritu para vivir en nosotros y darnos poder para ser sus testigos.